La tuberculosis. Kaksi, kolme. Definición y epidemiología. La tuberculosis es una infección bacteriana crónica de distribución mundial. Es producida por 4 microorganismos de la familia de las microbacterias, donde el de mayor importancia clínica es Mycobacterium tuberculosis. Por definición, la tuberculosis pulmonar es una afección del tracto respiratorio, donde la única forma de contagio se da de persona a persona a través del aire. La tuberculosis generalmente afecta a los pulmones, pero también puede afectar otras partes del cuerpo, como el cerebro, los riñones o la columna vertebral. Una persona enferma de tuberculosis puede morir si no recibe tratamiento. En Colombia anualmente se reportan cerca de 12.000 casos de tuberculosis, por lo cual es una enfermedad de interés en salud pública. Etiopatogenia. La ruta de entrada del organismo es a través del tracto respiratorio o vía inhalatoria. Las partículas infecciosas de menos 10 micras de diámetro de los enfermos con tuberculosis pulmonar son liberadas a toser, hablar, cantar, reír y estornudar. Al ser expulsadas, las gotas infecciosas sufren un proceso de evaporación y algunas quedan constituidas solamente por un núcleo pequeñísimo con bacilos viables, que pueden permanecer suspendidas en el aire por periodos prolongados de tiempo, donde al ingresar al huésped pueden alcanzar el alvéolo, y debido a la distribución del aire dentro de los pulmones, los campos medios e inferiores son usualmente el sitio preferido de implantación inicial del bacilo. En las personas con la enfermedad de la tuberculosis, los microbios están activos, lo que significa que se están multiplicando y están destruyendo tejidos del cuerpo. La transmisión de la infección tuberculosa requiere de una combinación de factores, entre los que están los 5 ítems siguientes como apoyo a la lectura. 1. Bacilos viables en el esputo del enfermo. 2. Aerosolización del esputo cuando el paciente tose. 3. Concentración suficiente de bacilos suspendidos en el aire. 4. Huésped susceptible. 5. Tiempo suficiente del huésped respirando aire contaminado. Síntomas y signos según el CDC. Los síntomas de tuberculosis en los pulmones incluyen tos por más de 15 días, dolor de pecho y tos con sangre. Los síntomas generales de la enfermedad causada por la tuberculosis incluyen malestar o debilidad, pérdida de peso, fiebre o sudores nocturnos. Los síntomas de tuberculosis en otras partes del cuerpo dependen del área afectado por la enfermedad. El diagnóstico tiene en cuenta la historia clínica, la epidemiología, pero el estudio bacteriológico es el pilar fundamental del diagnóstico de la enfermedad, y el cultivo es el patrón de oro o gold standard, ya que el laboratorio en el diagnóstico de la tuberculosis abarca no solo el aislamiento de los bacilos ácido-alcohol resistentes a través de la baciloscopia, la identificación con certeza del agente causal a través del cultivo, sino que puede además determinar la susceptibilidad de ese germen a los medicamentos antituberculosos a través de las pruebas de sensibilidad. Prevención de la tuberculosis. La identificación, aislamiento, diagnóstico e inicio del tratamiento precoces de las personas con signos o síntomas sugestivos de tuberculosis se debe hacer con la finalidad de evitar y disminuir las infecciones prevenibles. Los pacientes enfermos con tuberculosis pulmonar o laringia deben usar una mascarilla quirúrgica mientras estén en zonas comunes para atención breve en consultas ambulatorias, traslados, incluido el transporte sanitario, entre los centros para la realización de pruebas diagnósticas, las zonas de esperas en enfermos con sospecha de tuberculosis. Los enfermos con el mismo tipo de tuberculosis no resistente pueden compartir habitación de aislamiento. Deben restringirse al máximo las visitas y la entrada del personal sanitario en la habitación. Programación de los procedimientos asistenciales al final de la jornada en pacientes con sospecha de tuberculosis o tuberculosis confirmada. Determinación del riesgo de transmisión de tuberculosis según el área. Las áreas de mayor riesgo son urgencias, unidad de cuidados intensivos, salas de broncoscopios, salas de inducción del esputo, salas de terapia inhaladora, quirófanos, laboratorios de microbiología, salas de autopsias,
plantas de ingreso y consultas externas. Otra de las medidas adoptadas en nuestro país para contrarrestar el número de casos de tuberculosis fue la agregación al programa ampliado de inmunización, PAI, de la vacuna BCG en el recién nacido. ¿Qué debe hacer alguien que ha estado expuesto a alguien enfermo de tuberculosis? Las personas enfermas de tuberculosis tienen más probabilidad de contagiar los microbios a aquellos con quienes pasan tiempo todos los días, como familiares, amigos o compañeros de trabajo. Si se ha estado cerca de una persona enferma de tuberculosis, debe ir al médico o a su departamento de salud local para que le hagan prueba. ¿Qué es el bacilo de Calme y Guerin? La BCG es una vacuna contra la tuberculosis. Se utiliza en muchos países. La administración de la vacuna BCG no evita del todo que una persona se contagie de tuberculosis. Además, puede hacer que la prueba cutánea de la tuberculina arroje un resultado falso positivo. Sin embargo, las personas que han recibido la vacuna BCG pueden hacerse la prueba cutánea de la tuberculina o la prueba de sangre para detectar la tuberculosis. ¿Cómo puede tratarse la enfermedad de la tuberculosis? La tuberculosis se puede tratar tomando varios medicamentos durante un periodo de 6 a 12 meses. Es muy importante que las personas que estén enfermas de tuberculosis terminen todos sus medicamentos y los tomen exactamente como lo indican las instrucciones. Si dejan de tomar sus medicamentos antes de lo previsto, pueden volver a enfermarse. Si no toman los medicamentos en la forma correcta, los microbios que sobrevivieron pueden hacerse más resistentes a ese tratamiento. La tuberculosis resistente a los medicamentos es más difícil y más costosa de tratar.